Ok, bueno, ya son las 9:05, entonces vamos a iniciar para no hacerlos esperar más a las personas que sí se conectaron puntualmente. Bueno, les voy a explicar un poquito qué vamos a hacer pues entre hoy y mañana. Lo que se ha planteado es hacer como un repaso en inglés de algunos de los temas como claves que ustedes necesitan tener muy claros. De pronto algunos temas ya los conocen ustedes, de pronto otros vamos a recordarlos. Y pues esa es la idea. O sea, básicamente vamos a hacer como un review de algunos temas y, y ya. Y pues la idea es responder las preguntas que ustedes tengan. Digamos que la temática va a estar dividida entre hoy y mañana. Hoy vamos a ver como tres temitas, cuatro, y mañana otros cuatro. Y pues eso sería el repaso. Esto es una actividad que solicitó la coordinación de formación virtual. Entonces, por eso estamos aquí. Bueno, en este momento está conectada Mayria, Street y Johnny, ¿cierto? Entonces, yo quiero que me cuente alguna de ustedes a qué programa pertenecen. Buenas noches. A negociación internacional, virtual. Ok, perfecto. ¿Y en qué trimestre van ustedes? Si no estoy mal, en el tercero. O sea, no está claro en qué trimestre van. Ok. Bueno, me imagino que entraron este año, ¿sí? ¿Ingresaron este año al programa de formación? Sí, pues Sí, sí. iniciamos en abril, si no estoy mal. Ok, perfecto. Bueno, entonces les comento, ¿ustedes ya presentaron la prueba TIT o todavía no? No, esa creo que está para el próximo año. Perfecto. Listo. Bueno, pues digamos que uno de los objetivos de este repaso es como una preparación para esa prueba TIT, porque en la prueba TIT van a evaluar el componente inglés. Hace un tiempo estábamos revisando con el centro de formación y resulta que los resultados de los aprendices en el componente inglés, en la prueba TIT, de los aprendices de nuestro centro de formación, es supremamente bajo. O sea, muy, muy bajo. Se supone que ustedes están en un nivel tecnólogo, o sea, los técnicos tienen que llegar a un nivel B1 en inglés eh, y los tecnólogos un poquito más, ¿cierto? Que es un nivel intermedio. Eso es lo que está contemplado en el programa, pero cuando se evalúa, vemos que los puntajes son muy, muy bajos, ¿cierto? Entonces quiere decir que hay un problema con este componente. No sé, para mucha gente el inglés les resulta complicado, no lo entienden o no les interesa, y pues realmente ahí, digamos que ahí parte lo que pasa con el inglés en Colombia, ¿sí? Eh, que digamos que no aprendemos mucho inglés porque las metodologías no son muy buenas y segundo porque no hay motivación. Sí, mucha gente como que no le interesa o vienen con sus traumas del colegio que les fue súper difícil el inglés y bueno, y ahí nos quedamos bloqueados. Pero yo les invito a romper con eso porque el inglés primero es muy fácil y segundo abre muchísimas puertas. Entonces, bueno, ya que vamos a iniciar, me presento. Mi nombre es Julio Valenzuela, yo soy instructor en el SENA hace como 6 años. Fui líder del programa de bilingüismo, he estado en todos los niveles de formación, he estado en formación con titulada, con técnicos, con tecnólogos, modalidad presencial, modalidad virtual, he sido instructor en complementaria, complementaria presencial, complementaria virtual y pues estuve en la parte administrativa como líder del programa. Entonces, pues los voy a estar acompañando. Vamos a, como les dije, hacer una revisión de unos temitas. Yo espero que la aprovechemos y que cualquier duda, inquietud me vayan diciendo. Yo tengo un pregrado en ciencias humanas, tengo estudios en pedagogía, en enseñanza del inglés como segunda lengua de la Universidad Estatal de Michigan. Viví en Estados Unidos 13 años, llegué a Colombia hace 6 años. eh, y pues me he dedicado a la enseñanza del inglés estos últimos 6 años, ¿sí? Desde mi experiencia, yo le enseñé inglés a inmigrantes que llegaban por primera vez a Estados Unidos y la diferencia grande con ellos era que en muy poco tiempo ellos aprendían muchísimo más rápido. Entonces, ¿cuál era el problema? Lo que les comento, metodología, pero sobre todo motivación. Yanni, cuéntame. ¿Y por qué se volvió para acá? O sea, esa es mi gran pregunta.
Porque siempre preguntan eso. No, Colombia es un país muy interesante. Pues yo me volví porque mi familia es acá. Y segundo, porque pues ya llevo mucho tiempo en Estados Unidos y pues digamos que quería como cambiar un poquito de ambiente. Pues yo de todas maneras viajo mucho a Estados Unidos. Yo todo el tiempo estoy viajando. Pero pues estoy radicado en Colombia. Yo vivía en el estado de Michigan, muy, muy al norte de los Estados Unidos, límite con Canadá, muy cerca de una ciudad que de pronto ustedes han escuchado, cerca de Detroit, Michigan. Eh, y ya, pero pues me ha parecido muy chévere la experiencia de estar acá y sobre todo de estar en escena. Me parece muy, muy interesante. ¿Alguna otra pregunta antes de que iniciemos con el tema? ¿Sí quedó claro, Yanni, o todavía no te suena mucho mi respuesta? Sí, pero qué triste porque, o sea, yo la verdad me quisiera vivir para allá, a Estados Unidos o a Canadá, y pues su merced que se devuelva aquí para Colombia, entonces es muy chévere, por mi parte, ¿no? Ok. Sí, pues no, digamos que, bueno, hay que tener claro que no todos son como lo pintan, ¿no? En la televisión, en el cine, o sea, no todo es tan chévere. Digamos que vivir en Estados Unidos tiene muchísimas ventajas, muchísimas, pero también digamos que no es fácil, ¿no? O sea, no, no es tan fácil como la gente cree, si cuesta trabajo, si es difícil, digamos que yo ya estudié. eh, eh, en la universidad, trabajaba en la universidad, tenía otro trabajo por fuera en un centro comunitario, entonces vive uno como muy ocupado, no hay tiempo de nada, entonces se mete uno en el estilo de vida americano que es como a 100 kilómetros por hora todo el tiempo y eso a veces no, no es tan chévere, pero bueno. Entonces vamos a entrar en materia. Les voy a compartir una diapositivas que preparé con los temas que vamos a revisar. De pronto voy a estar hablando un poquito en inglés, un poquito en español. La idea, yo no sé por qué siempre se asustan cuando les hablan en inglés. Uno aprende inglés en inglés. ¿Listo? Hablas Es, despacio para entenderte, por favor. es como si uno quiere aprender a manejar carro y le enseñan en una bicicleta. O sea, no tiene nada que ver. Entonces, aprender inglés en español no es tan eficiente. ¿Listo? Si ustedes algún día quieren meterse, ¿verdad?, en el cuento aprender inglés, tiene que ser inglés a inglés. Sí, yo aparte del SENA trabajo con una multinacional acá en Colombia que es estadounidense y en mi trabajo yo hablo inglés todo el tiempo. Sí, allá nadie habla español. Estamos acá en Bogotá, pero hablamos todo el tiempo en inglés. Y eso le ayuda muchísimo a uno como a no perder la práctica, porque los idiomas se degradan. Cuando usted no practica un idioma, se va como perdiendo. ¿Listo? So right now I'm going to show to you a presentation. We are going to review some subjects that I believe that they are important and they are going to appear in your TET test in the future. So for that reason, we are going to review that. I'm going to share with you that presentation. Give me one moment. Okay. Okay. Let me see. Okay, guys. Can you see my screen right now? Yes. Okay, thank you. So we're going to review some subjects that, as I told you, I think that they are important for you. So the first one, we're going to review personal pronouns. Do you remember something about personal pronouns? Anyone? ¿Alguno recuerda algo de los pronombres personales en inglés? Yo sé que esto suena fácil, pero tiene su truco. Todo el I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Bueno, esto que tú hiciste son los personal pronouns y los pronombres personales, pero ya conjugados con el verbo to be. Ya es otro tema. Pero sí, va por ahí. Digamos que los pronombres personales es igual que en el español. Digamos que son esas cláusulas que nosotros utilizamos para establecer principalmente quién realiza una acción dentro de una oración. Hay una diferencia grande entre el inglés y en el español, y es que en el español yo puedo decir frases sin que yo mencione el sujeto. Les voy a dar un ejemplo. Yo puedo decir, llego a su casa sano y salvo. ¿Estoy diciendo quién? No, ¿cierto? No estoy diciendo quién. En inglés, sí siempre hay que mencionar el sujeto.
¿listo? Quien realiza la acción. Entonces, acá hay un ejemplo, dice que el sujeto, que el personal pronoun es el sujeto de una frase, ¿cierto? Es aquella persona, animal o cosa que realiza la acción expresada por el verbo, por lo que se establece una relación de concordancia entre ambos elementos, ¿cierto? Entonces, siempre que yo voy a decir quién realiza la acción, pues ya estoy utilizando un sujeto. Entonces yo puedo decir en inglés, I'm talking to you in this moment. Yo le estoy hablando a usted en ese momento. Pero dije I, ¿cierto? Estoy diciendo yo, estoy enunciando quién es el que realiza la acción, ¿verdad? Entonces esa es una de las funciones del personal pronoun. Hay otra, digamos que cuando uno estudia idiomas se da cuenta que no todo es tan simple como parece, porque sí, o sea, cuando uno ve el tema de personal pronouns le parece muy sencillo, pero resulta que tiene varias cosas, ¿cierto? Entonces, como veníamos diciendo, son aquellas partículas que se utilizan para sustituir un sujeto formado por un sustantivo. ¿Qué quiere decir? Acá está el ejemplo. Yo puedo decir en una oración, puedo enunciar el nombre de la persona, del animal o de la cosa que está realizando la acción. Entonces acá dice, Mary is a teacher, ¿cierto? Mary es una profesora. Pero yo en vez de decir Mary, puedo decir she, ella es una profesora, ¿cierto? Ese es el personal pronoun, she, ¿vale? Está en reemplazo del nombre de esta persona, pero cumple la misma función porque está enunciando quién realiza la acción, ¿cierto? Aquí hay otro ejemplo. My friends are Japanese. Mis amigos son japoneses o mis amigas son japonesas. Pero yo puedo decir they are Japanese. Ellos son japonesas, ¿cierto? Entonces sustituyo el nombre o sustituyo en una oración y utilizo el personal pronoun para enunciar quién está realizando la acción, ¿cierto? A veces también se puede utilizar de esa manera. Entonces yo puedo decir I play the violin every afternoon. Es decir, no estoy reemplazando nada, no estoy diciendo el nombre, sino que simplemente digo, utilizo el pronombre I, que es yo. Yo toco el violín cada tarde. We go to the cinema. Nosotros vamos al cine. No estoy diciendo quiénes somos nosotros. Simplemente digo nosotros vamos al cine. ¿Vale? Esos son los personal pronouns. Eh, Aquí, por ejemplo, en una oración compuesta, entonces yo puedo decir Sue is in the kitchen. Sue está en la cocina. She's making a cake. Ella está haciendo un pastel. Entonces no tengo que decir dos veces Sue, ¿cierto? Porque quedaría raro. Sue is in the kitchen and Sue is making a cake. Suena raro. Entonces digo, Sue está en la cocina y ella está haciendo un pastel. Es lo mismo que en español, digamos que la función es muy, muy similar. ¿Cierto? ¿Y cuáles son esos personal pronouns? Los que están acá. I, you, he, she, it, we, you, and they. ¿Cierto? Hasta aquí ese tema de personal pronouns. Claro, estamos haciendo es como un review. Yo sé que ustedes saben esto, pero quiero hacer como un review, ¿vale? ¿Ese tema está claro o todavía hay alguna duda? Claro. Perfect. So we're going to advance to the next subject. We're going to talk about verb to be. I know that you also know a lot about verb to be because you have been studying verb to be since first grade to 11th grade in high school. Also, when we teach English in Colombia, we also talk about the verb to be, and everyone knows what is the conjugation in the verb to be, but rarely knows what is the function. So that is very important because we have to know what is the function of the verb to be. You don't need all you don't need know what is the verb to be and the conjugation because you also need to know how to use it in the real life, okay? Because we don't use verb to be everywhere, right? So, entonces, yo sé que ustedes saben mucho sobre el verbo to be porque lo vienen viendo desde primero de primaria hasta 11, ¿cierto? Pero digamos que todos sabemos que es el verbo to be, pero hay problemas con el tema de la función, de cuándo se usa o por qué se usa. Cuando uno enseña inglés se da cuenta que la gente quiere meter el verbo to be en todo. En cualquier oración quiere meter el verbo to be y resulta que no, que eso únicamente se utiliza en ciertos casos.
Pero antes de pasar allí, bueno, vamos a ver el verbo to be en presente, ¿no? Porque el verbo to be también tiene pasado y tiene futuro. Pero bueno, el verbo to be en presente, que es el más común y el que vamos a revisar el día de hoy. No sé si alguno de ustedes recuerda qué es el verbo to be o para qué se usa. Cuéntenme un poquito. Es O el sea, verbo ser o estar. Ajá, ok. ¿Y para qué se usan? Pues para decir yo estoy, yo soy alta, por ejemplo, o yo estoy haciendo tareas, ¿no? Para Ok. escribir como una actividad. Ujú. Ok, sí. Basically is that. Sí, básicamente es eso. O sea, el verbo to be, como ustedes y como lo enseñaron en el colegio mil veces, el verbo ser o estar, ¿cierto? Pero únicamente se utiliza cuando yo tengo que expresar que algo o alguien es o está, ¿cierto? Solo en esos casos se utiliza el verbo to be, no en ningún otro, ¿vale? Entonces vamos a ver un poquito las funciones. Entonces se utiliza el verbo to be como verbo principal para mostrar el estado, la característica de alguien o algo, ¿listo? Entonces yo puedo decir, I am a teacher, ¿cierto? Yo soy un profesor. You aren't studying. Tú no eres un estudiante. Is he a doctor? ¿Es él un doctor? ¿Cierto? Entonces, acá estoy hablando de que se utiliza para, de alguna manera, entre comillas, es un verbo demostrativo, ¿cierto? Porque tiene una función de evidenciar que algo es, ¿cierto? O está. Por ejemplo, en este ejemplo, dice, she is in New York. Ella está en Nueva York. They aren't at home. Ellos no están en casa. Is the book on the table? Está el libro en la mesa. Entonces, si ustedes ven ahí, me está hablando de un estado, ¿cierto? El verbo to be, pues como todos los verbos, tiene una forma de decirlo de forma afirmativa, negativa o interrogativa. Digamos que el verbo to be se compone del pronombre personal, ¿cierto? I, you, he, she, it, we, you, they, pero va conjugado con ese am o are o is, ¿cierto? Entonces yo digo, I am, you are, she is, he is, it is, we are, you are, they are. Acá está en la forma, digamos, eh, corta, ¿cierto? Porque en la forma normal sería I am, AM, ¿cierto? You are, ARE, ¿verdad? Pero digamos que esta es la manera más común. Si yo quiero negar algo con el verbo to be, simplemente le agrego una cláusula, una negación. En el caso de am es not. En el caso de he o she es isn't o is not, ¿cierto? Y en los demás es are not o aren't, ¿vale? Cuando uno va a hacer una pregunta en inglés, casi siempre, eso lo vamos a ver mañana cuando veamos los tiempos, digamos que la estructura es la que aparece acá, donde dice interrogative. Va primero, ¿cierto? El verbo to be como tal, luego el sujeto y la interrogación, en este caso. ¿Listo? Pero lo importante del verbo to be es saber que únicamente se utiliza para cuando queremos expresar que algo, alguien es o está, y únicamente se utiliza en unos tiempos, ¿cierto? Por ejemplo, en presente simple yo no puedo utilizar verbo to be, no va el verbo to be, pero en presente continuo sí, ¿listo? Entonces, esa es una de las, por ejemplo, las diferencias a nivel ya gramatical, ¿vale? ¿Hasta aquí claros con el verbo to be? sí, Yes. señor. Bueno, listo. Entonces, vamos a ver otro tema que es muy interesante y muy importante cuando uno está aprendiendo una segunda lengua, que son los adjetivos, adjectives. ¿Qué es un adjetivo? Díganmelo en español. Es el que califica el sustantivo, una cualidad. Exacto. O sea, digamos que el adjetivo es el que describe una característica, una cualidad de algo o de alguien, ¿cierto? Acá en ese cuadrito, en esa imagen, hay un montón de adjetivos. Adjetivos hay muchísimos, cientos, ¿cierto? De hecho, en inglés a veces los clasifican. Entonces, adjetivos que tienen que ver con los sentimientos, con el tamaño, con la forma, con no sé qué, bueno.
pero adjetivos hay muchísimos. Digamos que la función del adjetivo es eso, dar una descripción de una característica, ¿vale? Entonces, pues un adjetivo es una palabra que acompaña y modifica al nombre. Puede ampliar, complementar o cuantificar su tamaño. Son palabras que nombran o indican cualidades, rasgos y propiedades de los nombres o sustantivos a los que acompañan. Entonces yo puedo decir the tall man, ¿cierto? El hombre alto. A happy child, un niño contento. A dark street, una calle oscura. A Spanish woman, una mujer española. A red ball, una pelota roja. Entonces, si ustedes ven todo lo que está en azul oscuro, son adjetivos que hablan de tamaño, por ejemplo, ese tall es alto, ¿cierto? ¿Cuál sería como lo opuesto de alto en inglés? Small. Short. Short puede ser, sí. Happy, feliz, ¿cuál sería lo opuesto? Sad. Sad. Sad, sí, puede ser sad, triste. Dark, Clear. sí, puede ser. Bueno, esta sí no tiene de pronto un opuesto, Spanish, no. Red tampoco, ¿cierto? Cold, sí. Hot. Hot, sí. Glass tampoco tiene como un opuesto, pero pues son, como lo podemos ver, palabras que describen una característica, ¿cierto? Y que amplían un poquito la descripción. Cuando usted en inglés tiene que describir algo, necesariamente tiene que utilizar adjetivos, ¿verdad? Entonces, si yo quiero describirme a mí una cosa, lo que sea, tengo que utilizar adjetivos. Entonces, yo puedo decir, my house is big, I have a huge bathroom, the kitchen is small but cozy, the living room is dark. Entonces, siempre utilizamos adjetivos para describir las cosas o las personas, ¿verdad? Espérenme que se me pausó esta presentación. Espérenme que nos adelantamos. Estamos acá, listo. Bueno, como les venía diciendo, pueden describir, digamos que hay como una categorización en 6 clases de adjetivos, aunque creo que hay más. Digamos que hay unos descriptivos, ¿cierto? Que son calificativos. Entonces yo puedo decir fat, John, blue, round, nice, long, hot, early, ¿cierto? Son calificativos. Hay adjetivos que son demostrativos, o sea, que es para señalar que hay algo, ¿cierto? Entonces, this, that, this, and those, esos son adjetivos demostrativos. Hay adjetivos que hablan de cantidades, ¿cierto? Entonces, yo puedo decir some, any, much, many. Digamos que eso es importante porque cuando uno habla de cantidades, en inglés hay cosas que son cuantificables y hay cosas que no son cuantificables, ¿cierto? Y dependiendo si es cuantificable o no, yo utilizo alguno de estos adjetivos, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, some se utiliza para cosas que son cuantificables o que no son cuantificables. ¿Sí se ¿Cómo lo acuerdan son? algo de eso? ¿Qué son? Si mal no estoy. Son para qué se utiliza. Para cosas que se pueden contar o que no se pueden contar. Creo que no se pueden contar. Exacto. Some es cuando yo digo alguno o algo, ¿cierto? Entonces yo digo, I want to eat some bread. Yo quiero comer algo de pan. Resulta que el pan en inglés es no cuantificable, ¿sí? Digamos que en español sí, porque en español yo puedo decir me voy a comer un pan, 2 panes, 3 panes. En inglés ellos consideran que eso no se cuantifica, ¿cierto? Entonces utilizan some. Some, por ejemplo, para los líquidos, ¿sí? I want to drink some water. Quiero tomar algo de agua. Entonces no se puede cuantificar el agua como tal. Pero para los que sí se pueden cuantificar, utilizo, por ejemplo, many, ¿cierto? Entonces, how many books do you have? ¿Cuántos libros tienes tú? Los libros yo los puedo contar, ¿verdad? Entonces, esos son clases de adjetivos
Vamos a mirar qué otras clases hay. Adjetivos que son interrogativos, que son cuando uno está viendo en inglés la forma de hacer preguntas, entonces le hablan de WH questions, ¿sí? Preguntas con WH. Son estas, which, what, where, how, por ejemplo. Y estos se consideran también adjetivos, en este caso interrogativos, ¿cierto? Hay adjetivos que tienen que ver con algo que nosotros llamamos posesivos. Cuando digo my, ¿cierto? Your, his, our. Entonces, para denotar de a quién pertenece algo. Y hay adjetivos que son, pues, numéricos. Cuando uno habla simplemente de los números me dan a mí una característica de algo, ¿sí? Me están hablando de cantidades. Es cuando digo 1, 4, 5, el primero, el tercero, estaba hablando de cantidades o de categorías o de jerarquías. Y esos son también adjetivos, ¿vale? Espérenme y miramos. Listo, hasta aquí de los adjetivos. ¿Hay alguna pregunta? ¿Sí recordaban algo de esto o es algo que es medio nuevo para ustedes? Espérenme que no estoy viendo el chat. Melanie. Profe, ahí en los adjetivos donde tú tienes our, his, my, también entrarían el her, his, its. Sí, exacto. Ah, ok. Sí, porque estamos hablando de posesivos, ¿cierto? Ah, sí, sí, Para sí. indicar a quién le pertenece. Sí, tienes toda la razón. Eso va por allí. Sino que acá pues no mencionan todos. Digamos que esos son ejemplos de algunos de esos adjetivos. Profe, ¿y en qué se diferencia my, por ejemplo, de mine? O sea, es que hay como Ujú, dos, por ejemplo, yo he visto, por ejemplo, ¿cómo te explico? Por ejemplo, our es para nuestro, ¿no? Como de sí. we. Y también he visto us, que es US, y también es como Ujú, nosotros. Entonces, ujú. ¿qué se diferencian? O sea, también Bueno, son... sí, eso tiene que ver con algo que en inglés se llama voz pasiva, ¿cierto? Entonces, en la voz pasiva, digamos que el sujeto o a quien yo estoy mencionando que pertenece a algo o que está realizando la acción, se menciona al final y no al inicio de la oración. Entonces la diferencia, por ejemplo, entre my y mine, entre our and us, tiene que ver con eso, si yo estoy utilizando voz activa o voz pasiva. En voz pasiva suelo utilizar ese tipo de pronombres, llamémoslo así. Pero la diferencia está eso, entre voz activa y voz pasiva. Espérame, y yo abro por acá un Word y, no, acá mismo podemos de pronto abrir una diapositiva y hacer unos ejemplos. Vamos a ver si puedo porque está como, no sé qué le pasa a eso, está como quedado. Entonces, por ejemplo, espérame y hacemos unos ejemplos. Ah, yo puedo decir, espérame que estoy escribiendo mal. This is our house, ¿cierto? Esta es nuestra casa. Eso es en voz activa, ¿cierto? Pero yo puedo decir, the house belong to, to us. La casa nos pertenece a nosotros. Eso sería voz pasiva, ¿cierto? Entonces, ahí está la diferencia entre este uso de our, ¿cierto? Y el uso de us. Entonces, la diferencia es si es voz pasiva o voz activa. Te pongo otro ejemplo. No sé, yo puedo decir, that is my car. Ese, ese es mi carro. Eh, pero yo puedo decir, that car is mine. Ese carro es mío, ¿cierto? O me pertenece a mí. Eso, la primera oración es voz activa y la segunda es voz pasiva. Realmente el significado es el mismo, ¿sí? Porque si tú ves, no estoy cambiando el sentido de la oración. Pero en inglés sí existen unas reglas gramaticales para el uso de estas cláusulas en cuanto a si es voz pasiva o voz activa. ¿Listo? ¿Sí quedó claro? Te confundí más.
No, profe, sí, sí está claro. Ok, pero sí es a eso a lo que tú te referías, ¿verdad? Sí, profe. Ok, perfecto. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, duda, inquietud de eso que vimos? O no solo de lo que vimos, de pronto ustedes tienen preguntas, inquietudes de otras cosas de inglés que de pronto podemos abordar. Digamos que desafortunadamente vamos a tener solo 2 sesiones y pues no podemos ver todos esos temas, que sería chévere verlos. Pero pues, digamos, podemos aprovechar esa sesión de hoy para sacarlos de algunas dudas que ustedes tengan. Entonces, no sé si hay alguna una otra duda, pregunta que tengan. Profe, qué pena. Dime. Es que tengo otra duda porque, por ejemplo, tú dijiste que en las descripciones se utilizan ¿qué? El verbo to be, ¿no? Eh, por ejemplo, si yo quiero escribir un animal, yo utilizo el it, ¿cierto? Ujú, sí. Pero si yo digo, por ejemplo, ella es de color café con blanco, entonces ahí digo es she, aunque está hablando del animal. Ujú. ¿Y es válido? Bueno, ¿qué pasa? Digamos que teóricamente, gramaticalmente, cuando yo hablo de animales o de cosas, digamos que el pronombre es it, ¿cierto? Pero, pero, digamos que eso es muy formal y eso es lo que dice como la parte gramatical. Pero si ustedes se van al inglés común, al inglés que habla la gente en su vida cotidiana, por ejemplo, para referirse a animales o cosas, a veces no utilizan el it, ¿cierto? Porque suena un poquito frío, impersonal, sino que utilizan otros adjetivos. Entonces, si yo tengo un perrito, yo puedo decir he is, no sé, funny, y está hablando a mi perro. Pues se supone que yo debería decir it is funny, ¿cierto? Pero pues, digamos, en el inglés cotidiano yo puedo hacer este uso, ¿vale? O sea, la regla sí dice que animales o cosas, pues el pronombre que le corresponde es it, pero pues digamos que en el mundo real, digamos en el uso del inglés real, uno sí hace, digamos, ese tipo de excepciones. Y es que hay algo muy interesante y es que, no sé, cuando nos enseñan el inglés así como muy académico, muy de escuela, difiere mucho, tiene una brecha muy grande al inglés real, le llamo yo. Entonces, ¿cómo habla la gente en la vida real? ¿Cierto? Entonces, no sé, un ejemplo de algo muy, muy común es que nos enseñan en el colegio frases, por ejemplo, para pedir permiso para ir al baño, ¿cierto? ¿Cómo pedirían permiso ustedes para ir al baño en inglés? Que eso lo enseñan en el colegio. ¿Alguien se acuerda? Sí. Excuse me. Primero, excuse me. Ok, I can to go the bathroom. ok, más o menos. Yo puedo decir, can I go to the bathroom, ¿cierto? Esa es la forma que nos enseñaron, ¿verdad? Can I go to the bathroom? ¿Sí es así o no? Oh, yo Sí, estoy sí, perdido. sí. Puedo Ok, ir al baño. Ajá. sí, perfecto. Digamos que si usted hace esa pregunta, digamos que así nos enseñaron y está dentro del inglés cotidiano. Yo recuerdo cuando yo estaba en bachillerato, allá estudiando en Estados Unidos, un estudiante también que venía fuera del país, le hizo esa pregunta al profesor, le dijo, Can I go to the bathroom? Y él le respondió, I don't know. Esa fue la respuesta del profesor. ¿Por qué creen que le respondió eso? Si yo le pregunto, Can I go to the bathroom? Y el profesor me dice, I don't know. No lo sé. ¿Por qué creen que dio esa respuesta? Es que el can es muy, creo que no va ahí en ese, o sea, el can es Ujú. más como de tu capacidad, ¿no? Exactamente, exactamente. Can, cuando yo hablo de can, estoy hablando de capacidad, ¿sí? Que yo soy capaz de. Entonces, ¿yo soy capaz de ir al baño? Sería la pregunta. Entonces, por eso el profesor le preguntó, yo no sé, o sea, no tengo ni idea, ¿sí? O sea, si yo quiero pedir permiso en inglés, debo utilizar otro verbo modal que es may, por ejemplo. May I go to the bathroom?
Y si a mí me hacen esa pregunta, yo respondería sinceramente esto. Yo respondería así. Si alguien me pregunta, ¿may I go to the bathroom? En un colegio, por ejemplo. Yo le diría, we don't have one. ¿Por qué creen que yo respondería eso? ¿Alguna pista? We don't have one quiere decir no tenemos uno. Porque hay varios. No, no. Es por esto, bathroom, ¿cierto? Resulta que bathroom, cuando uno habla en inglés de bathroom, se refiere a un baño, pero es un baño que tenga una tina, una ducha, ¿sí? Donde uno se pueda bañar. De hecho, si uno traduce bathroom, bueno, acá me falta una R, bathroom es como cuarto de baño, ¿cierto? Implica que hay un espacio para bañarse, debe haber una ducha o una tina, pero normalmente ¿Sería los un baños toilet? no. Exacto. Si yo quiero hilar muy fino en el idioma, yo no utilizaría bathroom, utilizaría toilet o digamos que toilet es más británico. En Estados Unidos se utiliza esto, restroom, que también es una palabra que puede ser engañosa porque restroom significa como cuarto de descanso. Sí. Y pues no necesariamente no va, bueno, sí, de alguna manera va a descansar, pero pues si ustedes van a un centro comercial, a un aeropuerto, a una tienda, a cualquier lugar público en Estados Unidos, van a ver que dice restroom, ¿sí? Restroom es la palabra. Ya cuando hablan de bathroom, bathroom pues ya en su casa, ¿cierto? Que tiene una ducha, que tiene una tina, eso es un bathroom, pero usualmente se dice restroom o si yo estoy en Inglaterra utilizo toilet, pero si ustedes dicen toilet en Estados Unidos, pues no, no hay problema, van a entender. Pero si ven como que el idioma, si uno se pone a hilar muy fino, puede ser, digamos, un poquito tricky, ¿cierto? Entonces, eso que decía la compañera del uso de it, pues sí, it es para animales y cosas, pero pues yo me quiero referir a mi perrito como él o como ella, pues utilizo he o utilizo she, ¿cierto? Y no hay problema. O sea, eso del inglés, dentro del inglés cotidiano no hay problema. Si se está presentando una prueba de inglés internacional, el TOEFL, ahí sí se no puede hacer ese tipo de chistes, ¿sí? O sea, it es it y punto. Pero pues en el inglés normal, más cotidiano, sí puede uno, digamos, darse un poquito el lujo de jugar un poco más con lo que es el inglés. Astrid. Quiero preguntar, digamos, por ejemplo, también pasa con kids y children. Los dos son como niños y en qué momento Ujú. se diferencia el uso. Lo No. mismo que foto y picture, que Ujú. para mí los dos son foto, pero hay Sí. en alguna instancia que describen una de las dos palabras. No sé si tiene algún uso especial. Bueno, vamos a anotarlo por acá. Photo and picture. Bueno, digamos que en el uso, o sea, en el uso y en el significado, por ejemplo, entre kids y children, no hay mucha diferencia. Tal vez children es un poquito más formal que decir kids, ¿sí? Digamos, kids es un poquito más informal. Es como en inglés, no sé, en español decir niños y decir chicos, ¿sí? Entonces, niños sería children y chicos sería kids. Pero pues si uno le dice niños o chicos, pues es básicamente lo mismo, ¿cierto? No tiene, o sea, tú puedes utilizar cualquiera de las dos. Pero, por ejemplo, ahí es donde yo digo que children es más formal. Si yo estoy escribiendo un artículo científico, pues yo tengo que, y no sé, es una investigación acerca de los niños, del comportamiento de los niños en no sé qué cosa, pues tengo que utilizar la palabra children. No podría utilizar un artículo científico kids, ¿cierto? Entonces yo puedo, no sé, si fuera un artículo científico, yo puedo decir que se llame así, The Behavior of the Children in Public Schools of New York State. Digamos que ese sería el título
de un artículo científico, el comportamiento de los niños en las escuelas públicas del estado de Nueva York. Perfecto. Pero si esto fuera un artículo científico, yo en vez de poner children, pusiera kids. The behavior of the kids in public schools of New York State. Ya perdería toda formalidad, ¿sí? Ya esto sería más un artículo de una revista X, ¿cierto? Una revista de circulación, de esas de chismes y publican alguna noticia de esto. Pero si yo estoy escribiendo y si es algo muy formal, si yo estoy hablando, no sé, de leyes, de un artículo científico, de algo así, debo utilizar, en este caso, children. Entonces digamos que el significado no cambia, pero el uso sí, ¿vale? Si es más formal o informal. Con foro y picture, digamos que pasa algo similar, aunque no es que picture sea más formal o foro sea más formal. Simplemente es como ya es el uso cotidiano del lenguaje, ¿cierto? Antes nosotros hablábamos mucho de fotos, photography, ¿cierto? Pero ahorita hablamos más en términos de imagen. Digamos que foro es foto y picture es imagen. Entonces sí tienen una diferencia en cuanto al significado, pero en el uso cotidiano, digamos que yo puedo utilizar photo o picture en el mismo nivel, ¿cierto? Entonces puedo decir, can you take me a picture here? ¿Me podrías tomar una foto aquí? Yo puedo decir, can you take me a photo here? Pero si no va, no sé, pienso yo en mi experiencia de vivir en Estados Unidos. Si alguien me dice photo o picture, si alguien me dice picture, yo lo voy a entender más que es una persona nativa. Si alguien me dice photo, yo voy a decir esa persona no es de aquí. Sí, se me ocurre. Y perdóname, te pregunto, ¿la palabra imagen entraría ahí también? O sea, como dentro de las mismas, ¿no? O sí, ahí se nota la diferencia. Sí, es que resulta, bueno, ya si yo utilizo esa palabra, ya estoy hablando, ya esta sí sería más como lo que hablamos ahorita un poquito de los adjetivos de una cualidad, ¿cierto? Entonces yo puedo decir that TV has a poor, ¿cierto? Este televisor tiene una imagen pobre. Está hablando de la calidad, ¿cierto? Aquí se está hablando de pronto en términos un poquito más técnicos, ¿sí? Imagen ya es un poquito más técnico en este caso. Muchas gracias. Listo, ¿alguna otra pregunta? Mire que han estado muy interesantes esas preguntas. Muy, muy chévere. Porque a veces uno le pasa eso, ¿no? Tiene muchas dudas sobre cosas que uno nunca ha preguntado, que no se atreve a preguntar, o que de pronto no le dieron una respuesta concreta. Entonces, bueno, han salido muy, muy interesantes. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda, inquietud? Profe, sí, yo quisiera que tú me ayudaras. Bueno, acá todas. Es que a mí, por ejemplo, cuando vas a construir una oración, ¿cierto? Que estoy escribiendo, lo que más se me dificulta es saber qué artículo se podría decir. Pues sí, qué diferencia hay entre tú, utilizar el tú o utilizar el for, que es como Sí. para. Ujú, Eso porque es que no, a veces no sé qué poner. Con los artículos en general también es con el in, on, at. ujú. Ok. Bueno, de hecho ese tema está contemplado en la sesión de mañana. Ah, Pero sí, digamos que siempre existe confusión entre, por ejemplo, a, an, in, on. ¿Cuál es el otro que se confunde mucho? at. Bueno, at, ese que te dijiste, Bye. For, sí. to. Bueno, digamos que el inglés en ese sentido sí es un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque digamos que sí hay unas reglas gramaticales. Entonces, si tú buscas, por ejemplo, en el uso de a y an, o de a, an y at, te va a decir si la palabra inicia en consonante y sigue una vocal, no sé qué, se utiliza a. Si la palabra inicia en vocal y esa vocal es no sé qué y termina en tal consonante, se utiliza at. Si no sé qué, bueno, una cantidad de reglas. Pero en el inglés pasa algo muy curioso
Y es que casi siempre son más las excepciones que la misma regla, ¿sí? O sea, por ejemplo, mi método de enseñanza no es enseñar las reglas gramaticales, porque ¿para qué te va a enseñar algo que tiene más excepciones que la propia regla? Digamos que uno aprende más, y mi experiencia de enseñanza ha sido que uno aprende más cuando logra integrar estos, digamos, estos usos a lo cotidiano, ¿vale? Entonces, pero eso, digamos, mañana lo vamos a ver un poquito más claro, porque aunque parezca difícil, no lo es tanto. De hecho, por ejemplo, el inglés es bien flexible con el uso de a, and y at, por ejemplo, o con el uso de for y to. Si tú hablas con personas nativas estadounidenses, te vas a dar cuenta que utilizan esto de manera muy indiscriminada, ¿sí? O sea, algunos dicen a, and, at en cualquier forma, y pues lo importante es como que se entienda, ¿sí? Digamos que esta otra es una discusión grande en la enseñanza de las lenguas, de qué es lo que importa, si lo correcto o si digamos que el idioma sea comprensible. Es decir, importa que tú seas perfecta en el uso no sé, de los conectores, de todo, o lo que importa es que tú puedas darte a entender o entiendas un idioma. Entonces, de hecho, ahí hay una gran discusión porque en los países donde se habla el inglés de forma nativa, digamos que la gente utiliza de forma muy indiscriminada eso, ¿sí? No solo en Estados Unidos, por ejemplo en Inglaterra, hasta mucho más. Pasa inclusive con el español. Si tú viajas a España, tú te das cuenta que allá la gente en España gramaticalmente comete muchos errores. Y uno dice, pero pues acá nació la lengua, ¿no? Pues sí, nació la lengua, pero digamos que el uso y dentro de la cotidianidad se va como distorsionando cositas y pues la gente allá, por ejemplo, en el uso del singular y el plural en pronombres, lo utilizan súper mal en España. Entonces uno dice, bueno, acá qué pasa. Pero ese tema no los quiero confundir hoy porque mañana voy a hacer una explicación ya un poquito más directa de ese tema. Sé que no respondí mucho tu pregunta, pero pues te adelanté un poquito lo que vamos a ver mañana. No sé si hay alguna otra duda, inquietud, pregunta. Estaba muy interesante. Tenemos 8 minutos para terminar. Entonces cuéntenme. Sí, quiero preguntar, ¿en qué ¿Algo más que les momento se suene usa por el ahí pronombre raro? reflexivo? Dime. El pronombre reflexivo. Dios mío. Es porque quieren saber cosas tan complicadas. Ah, porque estoy estudiando inglés y voy en ese, en Sí, ese ¿en dónde estás pedacito. estudiando? El Word complementario, el English.word. ¿En qué nivel? 6. ¿Y en el 6 ven eso? Ajá. Oye, yo no me acuerdo. O sea, yo soy instructor de inglés complementario, el programa English.works. Y yo soy instructor de todos los niveles, desde beginner hasta el 9. Y yo no me acuerdo de ese tema en Sí, el nivel estamos 6. viendo ese pedacito y, uy, fuerte. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se te dificulta? No, pues precisamente porque no, o sea, ellos dan como una especie de oraciones, Ujú. pero las usan, pero pues no sé, para mí son como si fuera en pasado, no entiendo. Mm, ok. Dame un No sé. ejemplo de una oración que a ti no te suene clara. Y la escribimos acá y la analizamos. Por ejemplo, acá pusieron una que dice, I hit, no sé cómo se leerá, I hit myself with my left hand. Okay, mano. Me golpeé con la mano izquierda. No sé. Me tocó Digamos que traducirla porque no. lo que se te dificulta es este uso, ¿sí? Por ejemplo, myself, Exactamente, a eso es a lo que voy. ourselves, Ourselves, themselves, them, themselves, ¿cierto? ourselves. Bueno, Ajá. ese self, si no lo traduce al español, es como yo Mi mismo, mismo. ¿cierto? Sí, mi mismo. Esa sería como el uso. Digamos que en inglés se utiliza bastante, porque como tú dices, es un pronombre reflexivo y se utiliza para indicar que yo estoy haciéndome algo, digámoslo así. Entonces yo no sé, te voy a dar un ejemplo. I heard.
myself in this relationship. ¿Cierto? Yo me herí a mí mismo en esta relación. ¿Cierto? Entonces, ese myself siempre habla de acciones que yo realizo, que me realizo hacia mí mismo o hacia nosotros mismos o hacia ellos mismos o hacia ella misma o hacia él mismo, ¿cierto? Entonces, Sí, básicamente es eso, o sea, no es tan complicado, es simplemente algo que se utiliza para señalar dentro de una oración que algo, digamos que está como autoinfligido, ¿cierto? pero bueno, me causa curiosidad con la palabra mine, creo que se pronuncia así, se escribe mine, cuando una frase que le quisiste Ujú. respecto a mí, Sí, sí, mío, entonces, sí. es, ¿Qué te causa curiosidad, Mine? pues que estoy refiriendo que es mío, o sea, Sí. Es lo mismo, o sea, si yo lo miro dentro del uso, es lo mismo que decir my, ¿cierto? Simplemente que mine se utiliza cuando yo estoy hablando en voz pasiva. En voz pasiva simplemente lo que significa es que yo señalo al sujeto de la acción al final de la oración y no al principio, ¿cierto? pero ese mine, cuando tú estás hablando de que es como más como pertenencia que yo mismo como el myself. Sí, o sea, es un pronombre posesivo, pero que se utiliza en voz pasiva. Digamos que, espérame, te doy un ejemplo de voz pasiva. Eh, acá voy a complementar dos cosas. Por ejemplo, esta oración, The book was written by myself. El libro fue escrito por mí mismo, ¿cierto? Aquí, digamos que estoy complementando varias cosas. Estoy hablando de este pronombre reflexivo, pero en voz pasiva, ¿cierto? Porque lo estoy señalando al final de la oración. The house used to be mine. La casa solía ser mía, ¿cierto? Pero yo no sería correcta la oración si yo la pongo así. The house used to be mine. No, suena rarísimo en inglés. Entonces tengo que escribirlo así. The house used to be mine. La casa solía ser mía. ¿Listo? Entonces no se complique mucho con eso. Digamos que la voz pasiva es simplemente cuando el sujeto que realiza la oración se menciona al final y no al principio y pues cambia un poquito su forma. Pero pues no es nada raro. ¿Listo? Muchas gracias. Pero si quedó claro, te confundí peor. No, 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 bien, bien. Ok, Porque llevo la idea. perfecto. Entonces, esto que hablábamos ahorita, que preguntaban de esos pronombres reflexivos, pues es simplemente para señalar eso, que una acción o que algo fue realizado hacia mí mismo, hacia nosotros mismos, o hacia él mismo, hacia ella misma, ¿cierto? Tengo de Pero pronto una pues no es pregunta nada raro. adicional. ¿Esos pronombres se pueden usar en cualquier tiempo? Sí, 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 Ok, sí. Sí, listo. eso no cambian. Tú lo puedes utilizar en pasado, en presente continuo, en futuro. Sí, no cambia. O sea, de hecho, ningún pronombre cambia de acuerdo al tiempo de la oración. Listo, Ninguno muchas cambia. gracias. Por ejemplo, mire, esa oración es en pasado, ¿cierto? Esa oración también es en Sí, pasado. fue. Fue. Estas dos que yo puse de ejemplos están en pasado. Entonces, ahí pues no cambió. Aunque ese use en pasado no sería terminado en D, use it. Bueno, depende. Depende, porque bueno, si yo quiero, o sea, señalar de verdad que esa fue una acción en el pasado, sí pongo el verbo en pasado, es decir, que termina en D o en ED, ¿cierto? Pero hay una expresión en inglés que es este used to, no sé si ustedes se acuerdan de algo de eso en el Los colegio. paraphrases verbs. Sí, used to. Entonces ese used to, sí, a veces
digamos que no necesariamente tiene que ser en pasado, pero bueno, digamos que la podemos colocar así y así está bien. The house used to be mine, sí, tienes razón, queda mucho más clara así. Listo, ¿alguna otra duda, inquietud, pregunta? Queda un minuto. Más tiempo. Profe, una pregunta, ahí aprovechando ese tema. Entonces, ¿uno cómo sabe en qué parte de la oración va ese pronombre reflexivo? O dependiendo de cómo sea la oración. Porque es que tú la colocaste, por ejemplo, the book was read by myself, hasta lo último. Y en la otra sí está al inicio, exacto. Entonces, ¿de qué depende? ¿Como de lo que estén hablando? Sí, de cómo yo quiero estructurar la oración más que todo, ¿cierto? Entonces, digamos que las oraciones tienen que tener sentido. Digamos que cuando uno ve la construcción de una oración, pues casi siempre tienen una estructura, ¿cierto? Entonces dicen que primero va el sujeto y después va no sé qué, puede ir, por ejemplo, el verb to be, luego va el verbo principal de la oración y el complemento. Digamos que así nos enseñaron a construir las oraciones en inglés, pero digamos que lo importante es que la oración tenga sentido, it makes sense, ¿cierto? Entonces es dependiendo, como tú la mencionaste, de lo que yo quiero decir, ¿cierto? Entonces yo puedo decir, I talk to myself about my, no sé, my behavior. Yo hablé conmigo mismo acerca de mi comportamiento o me hablé a mí mismo acerca de mi comportamiento. Por eso es que se llaman reflexivos, ¿cierto? Porque como que la acción vuelve al sujeto, al que realiza la acción, ¿cierto? Estoy hablándome a mí mismo, por ejemplo, ¿vale? Entonces mire que ahí lo coloqué así porque así tiene sentido, ¿cierto? Me hablé a mí mismo acerca de mi comportamiento, ¿sí? Yo puedo decir, vamos a ver otra oración, otro ejemplo. Here was talking about herself with ¿cierto? Ella estaba hablando acerca de ella misma con su terapeuta, ¿cierto? Entonces, ¿therapy se escribe así? No, creo que la escribí mal. Therapist. Espera, me reviso que ya se me hicieron confundir. ¿Cómo se escribe terapeuta en inglés? ¿Alguien sabe? O busco acá en Google. Therapist. Es que me suena que la estoy escribiendo mal. No, de hecho sí es así. De hecho sí está como yo la he escrito. Entonces ella estaba hablando acerca de ella misma con su terapeuta, ¿cierto? Entonces, ahí tiene sentido poner ese herself. Miren que no está ni al principio ni al final, sino como la mitad de la oración, porque ahí es donde debe ir ese pronombre reflexivo porque me indica, ¿cierto? ¿Cuál es la acción que estaba haciendo este sujeto? ¿Cierto? ¿Sí tiene sentido estas oraciones para ustedes? ¿O no? Sí, Sí, claro. Digamos que se utiliza muchísimo. Si ustedes escuchan música en inglés, se van a dar cuenta que este tipo de pronombres reflexivos los mencionan mucho en las letras de las canciones, ¿sí? Se me ocurre ahorita, estaba pensando en una canción de Avril Lavigne que utiliza mucho ese myself. No me acuerdo cuál es el título de la I canción, love myself. pero la utiliza muchísimas veces. Bueno, ya que me mencionan eso, yo les iba a compartir dos cositas antes de terminar la sesión de hoy. Primero, que yo tengo por acá un blog, que les voy a compartir la dirección. En ese blog, digamos que hay unas páginas de internet, unos canales de YouTube que yo recomiendo para que ustedes practiquen algunos temas, gramática, pronunciación, uso del inglés,
talleres de lectura, clases por audio, presentación para el TOEFL. Entonces, los que quieran, digamos que ahí es un recurso, se los voy a colocar aquí en el chat. Y también, pues yo tengo un canal de YouTube, bueno, hay unos videos de mis clases, normal, pero lo importante de este canal de YouTube es que yo tengo unas playlists. A mí me gusta mucho el tema de la música y resulta que hace un tiempo, con unos aprendices de allá del SENA, creamos una playlist hace como 4 años con canciones que cumplieran como dos criterios. La primera, que fueran canciones obviamente en inglés, ¿cierto? Pero que fueran canciones que fueran fáciles de entender, ¿sí? Que no fueran las canciones más difíciles del mundo, sino que fueran como una playlist que usted puede escuchar cuando va en el bus, cuando está en su casa, y que le va a ayudar a mejorar su nivel de inglés. ¿Listo? Entonces, espérenme, les voy a copiar también eso, por si quieren utilizar esa playlist. Vamos a ver si sí abre, porque a veces yo copio esos links y me termina abriendo otra cosa. Sí, sí es. Listo, ahí hay como 200 y pico de canciones para los que quieran utilizarlas, ¿vale? Entonces ahí les dejo esos dos recursos para que tengan más cosas de donde sacar inglés y practicar y aprender. Y pues nos vemos mañana. Se supone que mañana el profesor les había dicho que es de 7 a 8 de la noche. ¿Listo? Por este mismo link, ¿vale? Entonces, pues coméntenle a sus compañeros si se quieren conectar y pues aprovechamos. Mañana vamos a ver todo lo que son los tiempos en inglés. Va a ser el tema principal, ver pasado, presente, futuro. Y vamos a ver algunos de los temas que ustedes mencionaron hoy, ¿vale? Como el tema de preposiciones y algunos conectores, ¿vale? Una última pregunta. En las pruebas TIT, digamos que se enfocan más como en qué gramática, no sé, de acuerdo al nivel. Todo. O sea, evalúan gramática, vocabulario y pues habilidades. Sí, habilidades de comprensión de lectura, básicamente es eso. Pero sí, Ah, ok. sí, es una evaluación como overall de inglés, un inglés general. Y ustedes, no sé, pienso locamente, ustedes no tienen de pronto un tipo así como de test, pues para estudiar, no sé, algo así similar a lo que hacen. Sí, había unos demos, creo que yo voy a tener alguno. Lo voy a buscar y mañana se los doy por si quieren Muchas practicar, gracias. porque creo que sí tengo un demo de más o menos de qué tipo de preguntas son las que se utilizan en el TIT, más o menos. Creo que yo tengo un demo de eso. ¿Listo? Entonces, pues muchas gracias por haber asistido hoy. Espero les haya gustado, que hayamos pasado un rato chévere, recordando cositas, aprendiendo cositas de inglés. Y pues mañana nos vemos de 7 a 8, ¿vale? Le comentan a sus compañeros para que por favor los que quieran asistir, pues asistan. ¿Listo? Muchas Thank you gracias. for all. Bye Okay, bye. thank you. See you tomorrow. Bye.